analizar. Y háganme el favor de ir anotando qué leyes vamos a utilizar, ya que en alguna ocasión pues nosotros nos vamos a detener en las mismas para poder trabajar. Muy bien. Empezamos entonces y anoten, vamos a utilizar el decreto 97-96. Decreto 97-96. Esa es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Decreto 97-96, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Muy bien. Siguiente ley, decreto 22-2008 del Congreso de la República. Esa ley se llama Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Segunda ley. Vamos a ver acá otra ley que nos... Perdonen si estoy viendo el programa, pero es porque con base en los puntos, pues así serán las leyes a analizar, ¿verdad? Y aquí tenemos otra. Muy bien. Entonces vamos a utilizar también la ley contra la narcoactividad. Ley contra la narcoactividad. Ley contra la narcoactividad. Siguiente. Ley contra lavado de dinero u otros activos. Ley contra lavado de dinero u otros activos. Eso pues está en el programa. Otra. Qué excelente está esta ley. Ley contra el financiamiento del terrorismo. Ley contra el financiamiento del terrorismo. Otra que vamos a ver es la ley de armas y municiones. Ley de armas y municiones. También vamos a conseguir, por favor, la ley contra la defraudación y contrabando aduaneros. Ley contra la defraudación y contrabando aduaneros. Esas leyes son las que vamos a... Dejémoslo por ahí listadito. Entonces, recapitulando. Decreto 97-96, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ley contra la narcoactividad, ley contra el lavado de dinero u otros activos, ley contra el financiamiento del terrorismo y ley de armas y municiones. Aquí hay una pregunta. Yo agradecería que sus preguntas la hicieran en... sí, ahí está resumido. Gracias, Joana. Ahí está ya resumido la compañera, las leyes, lo puede ver en el chat de esta clase, ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a primero ubicar nuestras leyes, pero ustedes que tienen acceso a una librería jurídica, verifiquen que esa ley se encuentre actualizada. En los últimos días me ha tocado devolver más de alguna ley porque resulta que no están actualizadas, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar ahí pendiente. De esas leyes necesito que en esta semana las puedan conseguir, que las puedan conseguir en el transcurso de esta semana. Entonces, porque ya en su momento pues vamos a platicar, yo les voy a dar ciertos tips de cómo podemos analizar la ley. Y recuerden ustedes que dijimos que de estas leyes especiales, pues vamos a hacer un laboratorio, ¿verdad? Sea por 10 o por 15 puntos. Y con base en ese laboratorio, ustedes van a obtener una nota que la vamos a integrar con el resultado del segundo parcial para hacer una sola. Ejemplo, 25 puntos del examen y 15 del laboratorio, 40. Los dos subtotales los sumamos y así obtenemos la nota del segundo examen parcial. Obviamente existirá alguna explicación de mi parte respecto de estas leyes porque pues no soy de la idea de solo leer artículos y pues ya salir del paso, como se dice en buen chapín, ¿verdad? Entonces vamos a, por favor ahí, ustedes pueden ver el listado de leyes, les suplico que las consigan, esto va a servir bastante y de esa manera pues vamos a entender. ¿Por qué algunos me preguntan a veces, mire, ¿por qué vamos a hablar nosotros de la ley contra el femicidio?
Soy de la idea que ese tema, pues todo abogado lo debe conocer y saber que origina de una situación de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, por ahí nos vamos a ir adentrando. Cuando usted ya el otro semestre, estén cursando Derecho Procesal Penal, pues ya no les va a ser desconocido, ¿verdad? Porque ustedes van a ver, por ejemplo, que en la ley de armas y municiones existen faltas, se tipifican faltas, al igual que en el Código Penal. Pero las faltas que regula el Código Penal se sancionan con pena de arresto. En cambio, las que regula la ley de armas y municiones, algunas se sancionan con pena de multa. Situaciones así que vamos a ir analizando, ¿verdad? Vamos a comprender también que en la ley contra el femicidio, pues hay 3 delitos: el femicidio, violencia contra la mujer y violencia económica, ¿verdad? 3 delitos nada más. También vamos a entender que hay ámbito público y hay ámbito privado. Entonces, para cometer el delito de violencia contra la mujer, significa que si no ocurre en el ámbito público o en el ámbito privado, no hay violencia contra la mujer. No hay violencia contra la mujer. Entonces vamos a entenderlo siempre ahí. Hay un protocolo de la ley contra el femicidio que ahí establece que en esta clase de delitos pues no se puede aplicar una renuncia, un desistimiento, la conciliación, todo eso no se puede. Lo vamos a analizar oportunamente. Pues en la ley contra la narcoactividad, nosotros lo que vamos a ver son específicamente los ilícitos penales que ahí se regulan, ¿verdad? También la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, pues regula 2, ¿verdad? Defraudación en materia aduanera y contrabando en materia aduanera. Maco Mendoza, el tiempo suyo. Disculpe, no sé si es el momento, pero le quería hacer una consulta. ¿Por qué en el caso de las damas, cuando ponen una denuncia por violencia contra la mujer, por qué regularmente basta solo con lo que ellas explican en esa denuncia sin tener pruebas, y después en el proceso, en este caso el varón es el que tiene que probar lo contrario de lo que ella dice, y los juzgados pues básicamente solo le creen por haber explicado, mire, me pasó tal cosa, sin tener la prueba realmente si es cierto o no? Y de esa manera pues a mi criterio sí se perjudica bastante, siendo una ley muy sexista. Gracias, Maco, por su pregunta. Fíjese que sí es el momento para preguntar, o todo momento es oportuno para aprender, ¿verdad? Compartir. Yo aprendo de ustedes y espero que ustedes igual de mi persona. Fíjese que la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar establece el dictado de medidas de seguridad inaudita parte, así se denomina. Significa sin oír a la parte contraria, ¿verdad? Porque son medidas de seguridad. Entonces, también la ley contra el femicidio, pues regula el dictado de medidas de seguridad y por ende se hace inaudita parte, sin escuchar, sin que haya la opinión de la otra parte. Y posiblemente hayan muchos criterios, opiniones, conceptos. Entonces se le hace más justicia a la mujer y el hombre, etc. Al inicio. Pero si se otorgan medidas de seguridad por violencia contra la mujer o por violencia intrafamiliar, en el auto que contenga las medidas de seguridad, el juez le otorga un plazo al presunto agresor. Se supone que es, pero no se está dando por sentado, al presunto agresor para que se oponga. ¿De cuánto es ese plazo, licenciado? Algunos jueces tienen el criterio que es de 2 días, otros que es de 3 días, para que entonces venga el presunto agresor y con auxilio de abogado presente un memorial oponiéndose a las medidas por violencia intrafamiliar, por ejemplo, o solicitando que se fije audiencia para que en incidente pues se sustancie la oposición a violencia contra la mujer. Entonces, en principio podría suceder como usted lo indica. Sin embargo, en atención al derecho de defensa, se le concede un plazo al presunto agresor para que él se oponga. Y es ahí la tarea titánica que los abogados debemos realizar, porque a nosotros entonces, perdón por la expresión, pero nos dejan la brasa caliente, porque dice, mire, el ICPI dice que otorgaron medidas en mi contra, yo vengo aquí para que usted me defienda. Y quiero comentarle, ¿verdad?, por mi experiencia. Eran medidas de seguridad por violencia contra la mujer. El fundamento para oponerse está en el 150 bis del Código Procesal Penal. Eso lo vamos a ver nosotros cuando analicemos la ley. Y sin embargo, algunos colegas, pues, se desviaron el camino
y terminaban usando el fundamento de oposición para violencia intrafamiliar. Entonces se cruzaban. Ahí, sencillamente se rechazaba el memorial, ¿verdad? Pero ¿era culpa del juez? ¿Culpa del secretario? No. Conforme a la ley del organismo judicial, hay un artículo que establece que los abogados somos responsables del contenido del memorial que autoricemos con nuestra firma. Entonces, compañeros, la tarea titánica queda en manos de los abogados defensores para poder esgrimir estrategias de defensa adecuadas, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces, Maco y compañeros? Si al final no se plantea una posición adecuada, entonces se va a aumentar aún más la idea que solo se está protegiendo a la mujer y se está, por así decirlo, desprotegiendo al hombre. Pero en realidad, en atención al derecho de defensa, se deben otorgar plazos para oposición. El hombre también tiene el derecho de defenderse y pues muchas medidas son modificadas, ¿verdad? Dejadas sin efecto, etcétera, ¿verdad? Entonces, es eso. También no significa que por el simple hecho de otorgar medidas, pues ya es culpable la persona, no, porque como hay un derecho de defensa, ¿verdad? Hay un debido proceso. El proceso penal, pues, cuenta de varias etapas, ¿verdad? Que estará una preparatoria, de la, digamos, la preparatoria, el tiempo que va a durar la investigación, la etapa intermedia, la etapa del juicio, la etapa de las impugnaciones y de la ejecución, ¿verdad? Entonces, se van a dar ciertas etapas que se tienen que cumplir. Y por eso es bien importante. Y qué bueno, Maco, le agradezco por su pregunta, porque ahí es donde la función del abogado pues se tiene que notar, ¿verdad? Porque tiene uno que dice, podría repetir el artículo, comenzó el artículo 150. Sí, 150 bis del Código Procesal Penal. 150 bis del Código Procesal Penal. Entonces, si alguien tiene a la mano ahí el 150 bis del Procesal Penal, para que podamos de una vez salir de este tema. Si alguien lo tiene por ahí, o permítanme, voy a conseguir uno por acá. Código Procesal Penal en el 150 bis. Vamos a ver. Quiero darles dos artículos ya para que ustedes se pudieran, ustedes ir viendo. Nosotros vamos a comprender con la ayuda de Dios cuándo hay violencia contra la mujer y cuándo violencia intrafamiliar. Gracias. Y si ustedes se recuerdan, en el folleto que les envié, al final de ese folleto hay una hojita que hace la diferencia que cuando son familia, por ejemplo, son compañeros de trabajo, de estudio, de iglesia, y la violencia la ejerce un hombre sobre una mujer, y siempre que exista una relación desigual de poder, pues existirá, sí o sí, violencia contra la mujer. Así. Pero si la violencia la ejerce una mujer contra otra mujer, lo que va a existir es, si son familia obviamente, violencia intrafamiliar. Porque el sujeto activo del delito de violencia contra la mujer debe ser un hombre. Si por el contrario un hombre agrede a otro hombre que es su familiar, pues será violencia intrafamiliar porque no hay violencia contra el hombre, ¿verdad? O si una mujer agrede a un hombre y son parientes, pues existirá violencia intrafamiliar. Eso ustedes lo pueden ver de la lectura de la última hoja del folleto. Muy bien. Debemos entender ello para poder asimismo analizar en el caso de que se dicten medidas de seguridad por violencia intrafamiliar. Pues la oposición la vamos a encontrar en el artículo 7, y eso está en el folleto, se me olvidaba, ese ahí está en el folleto. El artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 831-2000, que es el reglamento de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Entonces, ese artículo 7 es nuestro fundamento de derecho para oponernos por medidas de seguridad por violencia intrafamiliar. Muy bien. Si por el contrario, las medidas son por violencia contra la mujer, significa que un hombre en el ámbito público o en el ámbito privado agrede a una mujer, entonces el fundamento para oponerse uno de los fundamentos, porque hay dos, lo vamos a encontrar en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, que se refiere al trámite de los incidentes. Y lo que va a suceder ahí es que voy a presentar como abogado un memorial
de una vez indicando los motivos de mi oposición, proponiendo la prueba como está ahí y solicitando que se fije audiencia para que en incidentes se pueda sustanciar mi oposición a las medidas de seguridad por violencia contra la mujer. Entonces, en principio, pues se dictan las medidas sin escuchar al hombre, por así decirlo, ¿verdad? Pero en el auto que contenga las medidas, se le confiere un plazo para que se pueda oponer. Tocan la puerta de una oficina y ya será función del abogado que lo asesore para redactar de la mejor manera el memorial de oposición. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario, por favor? Licenciado del Código Procesal Penal, ¿qué número de artículo hizo que era? Disculpe. 150 bis, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Avancemos ahí, dejemos las inquietudes para cuando veamos ley contra el femicidio, ¿verdad? Porque hoy pues no tienen sus leyes, pues sería práctico analizarlo, pero hasta hoy le estoy dando el listado de leyes. Entonces vamos a analizar lo que refiere a la quiebra e insolvencia punibles. Entonces vamos nosotros a verlo conforme al código, porque nuestro código penal, ¿verdad? Lo que es relativo a la quiebra, concursos de acreedores, concurso voluntario y necesario, pues hay alguna reforma ahí en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces eso es, como dicen en buen chapín, harina de otro costal. A nosotros lo que nos interesa analizar es lo relativo a la quiebra. Y dijimos la clase anterior, estábamos viendo por acá, tengo por acá los temas que hemos ido analizando, que el que está en quiebra es el que no le puede hacer frente a los pagos, ¿verdad? No le puede hacer frente a los pagos, ya no debe, ya no puede pagar. El fallido, así se le llama al que está en quiebra, el fallido está en quiebra. Y también les dije que en Génova habían prestamistas, no Génova, Costa Cuca, vamos a ver, sino en Italia, ¿verdad? Habían prestamistas que ejercían sus funciones y que se sentaban pues en una banca, ¿verdad? Solo vamos a enviar por acá un segundo link porque habemos ya 99 personas en esta reunión. Entonces voy a compartir un segundo link. Disculpen para que puedan los demás compañeros unirse. Sí, Damaris, es lo que estoy mencionando ahorita. Muy bien, pues entonces vamos a seguir platicando y dijimos bienvenidos acá a los que están en la otra reunión, bienvenida Andrea, Werner, bienvenidos. Entonces dijimos que el antecedente de la quiebra se da en Génova, ¿verdad? Porque los prestamistas pues se sentaban en sus bancas, ¿verdad? ¿Sí? Si alguno va a la casa del abuelito, pues hay una banca de madera, ¿verdad? No es una silla individual, sino se llama banca porque ahí se sientan hasta 3, 4 personas, ¿verdad? Entonces, según la historia, pues ellos, los prestamistas, cuando se quedaban sin dinero, pues se levantaban en público y quebraban esa banca. Entonces estaba en bancarrota, ¿verdad? Ese es el antecedente. Si el fallido o deudor es declarado judicialmente en quiebra, surge un procedimiento concursal, ¿verdad? Pues eso solo es por una ilustración. Para determinar si el patrimonio del deudor, pues alcanza para pagar, ¿verdad? Bueno, si una persona, pues, por azares del destino, llega a estar en quiebra, pero que realmente esté en quiebra, pues ahí será una mala racha, ¿verdad? Él no podrá pagar, no podrá hacerle frente a sus acreedores, posiblemente tenga 10 personas a las cuales les deba, qué sé yo, 50,000 quetzales a cada uno y les diga, miren ustedes, yo solo ya tengo 50,000 nada más y a ustedes 10 les debo. Lo que voy a hacer es abonarles 5,000 a cada uno, no puedo pagar, ya no tengo. Si realmente se encuentra en quiebra. Entonces viene el código y lo que sanciona es cuando la quiebra es fraudulenta, cuando se logra esa declaración, pero producto de ardid, de engaño. Entonces nosotros podemos leer acá el artículo 348 del código que establece el comerciante, sujeto activo comerciante, que haya sido declarado en quiebra fraudulenta, pues será sancionado con prisión, ¿verdad? E inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.
¿Qué podemos resaltar de este delito? Que el sujeto activo es un comerciante. Que desde el punto de vista de la sanción hay una pena principal que será la prisión y una pena accesoria que es la inhabilitación especial. ¿Inhabilitación para qué? Para ejercer el comercio, ¿verdad? Entonces en la sentencia se va a establecer que por tanto tiempo no podrá ejercer el comercio. Pero ¿por qué va a decir alguien? ¿Por qué se le va a sancionar a que se encuentre en quiebra? Porque logró que lo consideraran en quiebra producto de una estrategia mala, ¿verdad? De un engaño, ¿verdad? De un engaño. Entonces, a través de un fraude, de un ardido, un engaño, logró que lo consideraran en quiebra. Y eso es lo que sanciona la ley. Cuando se trate de la quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativas de ahorro, entidad mutualista. El mutuo es préstamo, el mutuo es préstamo. Entonces, entidad mutualista es una entidad que otorga préstamos, ¿verdad? Y otras instituciones análogas, o sea, similares. Oigan, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación o ejecución o en ambas de alguno de los actos que la provocaron, pues acá la prisión se aumenta, prisión de 20 a 30 e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta en caso de fuga o evasión. No podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva. Ojo, es un delito inexcarcelable. Así se llama la doctrina, delito inexcarcelable, porque no se le puede aplicar o beneficiar, más bien dicho, con una medida sustitutiva, ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado rebaja de la pena. Muy bien. Hablemos entonces. El párrafo primero, pues está fácil, ¿verdad? Porque el sujeto activo es un comerciante y pues la prisión, según esto, pues es mínima de 2 a 10 y hay una inhabilitación. El problema se da cuando surgen los presupuestos que establece el artículo 300, el segundo párrafo, el 348. Porque entonces el sujeto activo ya es cualquier persona, pero que realice una actividad, en este caso, sea gerente, sea liquidador, accionista, pero ¿de quién? De un banco, de una aseguradora, de una reaseguradora, una afianzadora, reafianzadora, etcétera, y todas las que regule el código. Porque en este caso, pues se aumenta la sanción. Y ojo por acá, ustedes ya saben que es la prescripción en materia penal. ¿Cuándo ocurre la prescripción en materia penal? Y conforme a este segundo párrafo, la prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta en caso de fuga o evasión. Quisiera preguntarles y que me contestaran así con toda la sinceridad. ¿Recordamos lo relativo a la prescripción en materia penal? Jóvenes, por favor. En mi caso no, Lick. No recordamos. Yo. Bueno, entonces vamos a tener de tareita porque el tiempo se nos puede pues ir consumiendo, pero vamos a tener de tareita para la casa, pero así a conciencia, ¿verdad? Porque pues en este caso, pues sí, a mí sí me gusta preguntar temas de la parte general porque se aplican a la parte especial. Vamos a leer el artículo 107 del código, 107 del código, lo vamos a analizar. Y la prescripción se refiere a ¿por qué motivos se deja de investigar? Así en pocas palabras. Entonces usted mira, por ejemplo, el 107 tiene varios números, numerales, y ejemplo, está el inciso cuarto, la responsabilidad penal prescribe, inciso cuarto, a los 6 meses si se trata de faltas. Les explico a manera de ejemplo para poder comprender y recordar pues un tema de parte general. Si una persona es indicada a la comisión de una de las faltas que regula el Código Penal, a partir de que se realice la última diligencia en el expediente, contamos 6 meses. Si dentro de esos 6 meses, por así decirlo, no se le da movimiento al proceso, pues tendrá que prescribir. ¿Qué significa? Vamos a suponer, hoy día 6 de marzo, ¿verdad? Sí, 6 de marzo. El día de hoy estaba citado para declarar el ofendido.
hoy a las 10 de la mañana. No llegó al juzgado, no fue a declarar. Estando debidamente citado y o notificado, pues el oficial de trámite asentará una razón en la cual indicará que a la audiencia señalada para este día a las 10 de la mañana no compareció el señor fulano de tal, no obstante haber sido notificado. Punto. Por lo que se suspende la audiencia. Conste, ejemplo, Antiguo Guatemala, 6 de marzo del año 2023. Después de esa razón, es posible que el juez instruya al oficial y le diga, dicte un decreto en el cual se establezca que, con base en la razón que antecede, hágasele saber al ofendido que el presente proceso queda sujeto al plazo de prescripción y que al transcurrir el tiempo que establece la ley, se procederá al archivo del expediente. Van a notificar esa resolución por derecho de defensa y debido proceso, pues hay que notificarla. Cuando el ofendido vea y dice, no llegué, y como no llegué van a prescribir el proceso, posiblemente no entienda el término, entonces va a ir al juzgado y le van a decir, mire, me notificaron. ¿Qué significa? Significa, don ofendido, que como usted no vino a declarar, pues si usted no viene en el lapso de 6 meses a proporcionar mayor información, se va a archivar el expediente. Y le dice, bueno, cualquier día de estos ven, y se va. Pasaron los 6 meses y nunca llegó al mes 7º. Vamos a suponer que él quiera otra vez, por así decirlo, darle movimiento al proceso. Se va a encontrar con una resolución que establezca que ya prescribió. Y si no existe esa resolución, el abogado defensor del sindicado puede alegar esa prescripción en defensa de su cliente, porque el ofendido tuvo más de 6 meses y nunca actuó. Y así podemos encontrar también el numeral 3º, que a los 5 años en los delitos penados con multa. Misma explicación, si en el supuesto fuese de un delito de responsabilidad de conductores o delito de desobediencia y por alguna razón se paralizó el proceso, van a transcurrir 5 años para que se le pueda dar movimiento. Si después de 5 años no hay movimiento alguno, entonces se podrá decretar la prescripción del proceso. Solo ejemplos y recordando lo que ustedes ya vieron. Muy bien. Entonces, si nosotros hablamos de la quiebra fraudulenta, hay insolvencia cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para satisfacer las obligaciones que ha contraído con uno o varios acreedores. O sea, lo que tiene no le alcanza para pagar. La quiebra es una declaración judicial sobre la insolvencia de una persona. O sea, se tiene que declarar judicialmente que él no se encuentra en condiciones de poder cumplir con sus obligaciones. ¿Cuándo hay insuficiencia? Cuando el pasivo es superior al activo, o sea, tiene menos de lo que debe, pues, en pocas palabras, tiene más deudas que dinero en la bolsa, pero existen posibilidades de pagar las deudas. A una persona debe desde julio del año pasado porque prometió pagar con su bono 14 y no ha podido pagar, ¿va? Y debe 10,000 quetzales, y viene su acreedor y le dice, mira, ¿cuándo me vas a pagar? Fíjate que ahorita discúlpame, mira, me da pena con vos, pero no me alcanza lo que tengo. ¿Te puedo abonar 500 quetzales? Va a decir, 500 vos y te di 10,000, sí. Pero hagamos algo, yo te pago con mi bono. Entonces lo que hay es una insuficiencia. ¿Por qué? Porque tiene 500 quetzales ahorita, pero tiene grandes posibilidades de pagar, ¿verdad? Si es que se le redarguye el corazón, cuando recibas el bono 14 este año, pues va a pagar. Para hacer diferencia entre la quiebra y la insuficiencia, ¿verdad? Cuando hablamos de quiebra fraudulenta, con ella se defrauda a los acreedores, porque a través de cualquier ardido engaño, pues se defrauda a los acreedores, porque el sujeto activo realiza actos que disminuyen su patrimonio para no cancelar, ¿verdad? Entonces realiza alguna acción que de alguna manera pues disminuye su caudal económico con el ánimo de no pagarle a los que les deben. El delito requiere que exista una resolución que declare la quiebra de un comerciante, o sea, judicialmente se le declara en quiebra. Pero ¿cómo logró que lo declararan en quiebra? A través de algún fraude, ¿verdad? A través de algún engaño. Entonces, ¿qué elementos podemos ver en este delito? Pues el verbo rector es quebrar, ¿verdad? Quebrar. Sujeto activo, en primer lugar, es un comerciante, según el párrafo primero. Pero también puede ser director, administrador, gerente, liquidador y accionista de una entidad declarada en quiebra, ¿verdad? Y el sujeto pasivo, pues serán, en este caso, los acreedores, los accionistas o los ahorrantes. Y si es de un comerciante en particular, pues puede ser un particular también, ¿verdad?
¿Cuál es el bien jurídico tutelado acá? Es la economía nacional, la economía nacional. El elemento interno entonces será la voluntad del ánimo de cometer algún fraude para lograr que lo declaren en quiebra. Y el elemento material es llevar a la práctica ese fraude o engaño con el fin de lograr que lo declaren en quiebra. La conducta en este caso será de acción. Bueno, si nosotros vemos también así como hay una quiebra fraudulenta, quiere decir que aquí hay dolo, pues en otras palabras hay esa intención de cometer el delito, también existe una quiebra que es culpable y esa la encontramos regulada en el artículo 349 del Código, 349 del Código. Quiebra culpable. El comerciante que ha sido declarado en quiebra culpable será sancionado con prisión de 1 a 5 e inhabilitación por el doble tiempo de la condena. Bueno, aquí podemos, si entendimos lo que es la quiebra fraudulenta, pues vamos a entender lo que es la quiebra culpable, ¿verdad? Porque acá lo que sucede es que la persona es declarada en quiebra, pero no porque dolosamente haya buscado esa resolución, sino que cuando hablamos de que hay culpa, significa que hubo negligencia, imprudencia o impericia en el manejo de su capital, en el manejo de sus ganancias, y que por esa razón, pues de alguna manera se logra quedar sin efectivo y no puede pagarle a sus acreedores, ¿verdad? Entonces acá se castiga la quiebra originada de una suspensión de pagos en la que se ha incurrido por culpa. Es decir, negligencia, imprudencia, se provoca la quiebra. Vamos a citar un caso para poder entender el delito de quiebra culpable. Muy bien. Quiero que me colaboren acá dos personas. Amílcar Ramos. Amílcar, buenas tardes. No está atento Amílcar, muy bien. Vamos a ver, Alfredo Monroy. Sí, licenciado. Mucho gusto, Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Pero por favor, solo para efectos de citar un ejemplo, mencióneme una marca de zapatos para caballero que sea así, por decirlo, muy conocida. Nike. Nike. Vaya, tenis, ¿verdad? Muy bien. Pensemos en tenis, ¿verdad? Entonces, hay un comerciante, ojo con el ejemplo, hay un comerciante que tiene su tienda en tal lugar, en X lugar. Pero él desde hace 10 años se viene dedicando a la venta de ropa para caballeros, solo ropa, camisas, pantalones, blazers, qué sé yo, cualquier prenda para caballero. Y le va bien, y le va bien, y le va bien, ¿verdad? Ya está acreditado el negocio, pero de repente, ¿verdad? Es el equilibrio que hay que guardar, pues ya de ver tanto dinero, pues se aloca. Y dice, bueno, ya tengo dinero, ¿y cuál es el problema, verdad? Pues entonces, solo para citar un ejemplo, todos los días desayuna en la estancia en Antigua Guatemala, ¿verdad? Se va a almorzar al Tenedor del Cerro, ¿verdad? Y termina cenando en el Porta Hotel, ¿verdad? Valga la publicidad. Un momentito, María, te doy la palabra. Entonces viene y lo que está haciendo ahí es que pues está consumiendo demasiado su dinero, ¿verdad? Al extremo que de repente ya sus ganancias son inferiores a lo que está gastando todo el día y cuando se da cuenta, pues ya se quedó sin plata, ¿verdad? Pero como ya está acostumbrado a esa vida de lujos, entonces dice de repente un día, bueno, pues yo me voy a recuperar, ¿verdad? Y así como pude vender ropa de hombre, pues si mi vecino de la par también ha tenido éxito vendiendo zapatos de la marca Nike, yo voy a invertir, voy a pedir un crédito de 1 millón de quetzales, voy a ir a un banco, pido un crédito y voy a llenar la tienda de zapatos Nike y vamos a ver quién me hace competencia. Y así lo hace. Tiene el crédito, se lo otorgan y bueno, y compra 1 millón de quetzales en zapatos Nike. Pero él, su fuerte es venta de ropa. No va a vender el zapato, no lo vende. No lo vende y no lo vende porque el vecino de al lado, pues tiene igual tiempo ya acreditado en la venta de zapatos, ya sabe él cuando hay promociones, ya sabe los modelos, los estilos, y etcétera, etcétera. Con tan mala suerte que este comerciante que no se supo administrar, de repente se quedó sin dinero, sin dinero. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de una quiebra culpable.
por negligencia, por imprudencia, ¿verdad? Pues negligencia desde el punto de vista de que no tuvo el cuidado de ahorrar sus ganancias, ¿verdad? De administrar adecuadamente sus fondos. Y la imprudencia, puesto que uno, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Si se gana 2 quetzales, pues cómase uno y guarde uno, porque hay un refrán que establece pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Entonces, en el caso de la quiebra fraudulenta, pues este no es cualquiera, este es vivo porque comete algún fraude para poder... no tenga pena, María, yo ahí le otorgo la palabra. Entonces, en la quiebra fraudulenta lo que sucede es que el sujeto activo sí comete algún fraude para que lo declaren como tal. En cambio, en la quiebra culpable, pues este se comió las ganancias, ¿verdad? Por su derroche, llega a estar en quiebra y de alguna manera lo consideran con la sanción a imponer, ¿verdad? Entonces, como elementos de este delito, pues tenemos verbos rectores: beneficiar, cooperar. Sujeto activo está un comerciante, también puede ser un director, un administrador, gerente, liquidador y accionista. Sujeto pasivo serán acreedores, accionistas y ahorrantes. El bien jurídico tutelado siempre va a ser la economía nacional. Entonces acá, hago una pregunta a la general. ¿Cuál será el elemento interno de este delito? Opinemos, por favor. Y le doy la palabra luego a María, por favor. La imprudencia del licenciado de no manejar sus activos de una manera responsable. La imprudencia, dice Andrea. Muy bien. ¿Alguien más? Opinemos, compañeros, porque va a creer que solo me apagaron la cámara, el micrófono, y se fueron a tomar café y me dejaron hablando solo ahí. Vamos a ver, Ana Yancy Barrera, ¿qué opina? Ana Yancy, en la otra sesión, Brian, la culpa. Muy bien, Brian, así es. El elemento interno está integrado por la culpa. Gracias, Brian. Porque es quiebra culpable. Aquí no hay dolo, aquí lo que hay culpa. Entonces ya podemos ver si hay imprudencia, negligencia o impericia, ¿verdad? Y la impericia, ¿desde qué punto de vista? Pues tal vez un poquito jalado, como decimos, pero tal vez desde el punto de vista que no tiene la expertise necesaria para manejar su contabilidad, ¿verdad? Entonces no puede manejar sus fondos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han conocido personas, pero hay gente que le empieza a ir bien en su negocio y se comen, como dice mis familiares, se comen el capital, ¿verdad? Y terminan ya nada, ¿verdad? Y no es que sea, por así decirlo, discriminatorio, pero eran dueños de un almacén y de repente se los ve como dependiente de mostrador. ¿Y qué pasó? Bueno, pues mira, el negocio no funcionó, etcétera. No es que no funcionó, no lo supo administrar. Quiebra culpable. María del Pilar, usted había levantado la mano, entendí que había sido, creo que daba usted una explicación, pero si quiere opinar, el tiempo es de usted. No tenga pena, licenciado. Fíjese que yo vengo entrando y cuando estaba entrando a mi casa se me activó, porque hoy me tocó salir un poco tarde del trabajo. Pero acá estoy hoy. Muchas gracias. A usted. En todo caso, un gusto saludarlo, estamos a la orden. Igualmente, licenciado, un gusto. Muchas gracias. Artículo dice una pregunta. Vamos a ver por acá. Según el artículo 17 de la Constitución, que no hay prisión por deuda. En el caso de la quiebra se da, según entiendo yo, por no tener dinero para pagar los pasivos, pero acá sí tenemos pena de prisión. ¿Me podría resolver mi duda? Claro, solo déjeme, 17 de la Constitución. Muy bien. 17, no hay delito ni pena sin ley anterior. Ahí está la respuesta. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta, pero en este caso sí la están, y penadas por ley anterior a su perpetuación. No hay prisión por deuda. Aquí tenemos que hacer una separación. Hay casos, por ejemplo, ¿verdad?, donde las personas, hablemos del mutuo, que es un contrato de materia civil. Entonces vienen las personas y prestan dinero, ¿verdad? Prestan dinero. Mutuo, la naturaleza es un mutuo. Y ya no pagan. Entonces, cuando es de naturaleza civil, pues ahí no va a haber prisión por deuda, ¿verdad? Ahí pues embárguele un terreno, embárguele una cuenta,
embárguele el salario, etcétera, ¿sí? Hace algunos días, pues, una persona, pues, requería mis servicios. Me dice, fíjese que tengo una deuda. Ah, bueno. ¿A quién le debe? Le debo a un banco. ¿De qué le debe? De una tarjeta de crédito. Ah, bueno. Es un contrato de naturaleza mercantil. Eso es lo primero que tenemos que entender. Mercantil o civil. ¿Cuánto debe? X cantidad. Muy bien. Vamos a intentar, pero ¿tiene algo para poder pagar? Sí, yo puedo hacer un esfuerzo. Ya la deuda hace más de 10 años, imagínense ustedes, ¿verdad? Se entablaron las negociaciones necesarias y solo por citar un ejemplo, de 50,000 deuda. Gracias al favor de Dios, pues se logró que se rebajara, por así decirlo, a 20,000 quetzales. Mire cuánto se bajó. Él tenía embargado cuentas monetarias, alguna otra medida para que pagara, pero como es de naturaleza mercantil o civil, entonces dejamos por un lado el ámbito penal, ¿verdad? Porque las deudas... Vamos por orden, Maco. Muy bien. Entonces, solo para responder la pregunta. Cuando el origen de la deuda es en materia civil o mercantil, entonces, pues ahí estamos fuera del ámbito del derecho penal y por ende se aplica lo que establece el mismo artículo 17 de la Constitución, que no son punibles las acciones u omisiones que no están calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. Entonces, el mutuo es un préstamo de naturaleza civil o mercantil. Por ende, queda fuera del ámbito penal. Ahora, la quiebra, sea fraudulenta o culpable, se encuentra tipificada en la ley como delito. Y entonces acá lo que se sanciona es, en el primer supuesto, la quiebra fraudulenta, al comerciante que cometiendo fraude, pues logra que lo declaren en quiebra para no pagarle. Entonces ahí sí va a haber prisión por deuda, ¿verdad? Pero no tanto por la deuda, sino por el fraude que se comete para evadir su responsabilidad. Y en el caso de la quiebra culpable, también la misma ley contempla una sanción, porque por imprudencia, por negligencia en el manejo de su capital, pues llega a ser declarado en quiebra y por ende entonces también se afecta a sus acreedores, pero es sobre todo la sanción porque ya la misma ley lo regula como delito. Ahora también acá por aquí había otro comentario, ¿verdad? Las deudas por tarjeta ya no son cobrables después de 5 años, pues en este caso, pues a mi cliente sí, ¿verdad? Y logramos tal vez en ese sentido rebajar más del 50% de lo que pretendían cobrar, ¿verdad? Fátima dice en mercantil no prescribe. Ustedes ya se me están, yo leyendo sus comentarios ya los veo preparándose ya para lo que es el técnico profesional, porque precisamente el tema de la prescripción en materia civil es una de las preguntas del examen, ¿verdad? Tendríamos que irnos al Código Civil cuando prescriben las obligaciones garantizadas con hipoteca, ¿verdad? Y aunque el Código establece prenda, ahora se llama garantía mobiliaria y tendríamos que marcar la diferencia entre contratación civil y mercantil. Muy bien. Entonces, para sintetizar en relación a la pregunta, sí aplica la pena de prisión en este caso porque no se trata de una deuda civil o mercantil, sino una deuda que se origina por una situación de quiebra a la cual se llega por fraude o por mal manejo de su capital. Yo no sé si con eso más o menos aclaro su duda, compañero. La mía sí, licenciado, gracias. Muy bien, gracias. Está bueno, nosotros emitamos comentarios, así vamos a responder, pues. El artículo 350, solo pido a alguien que lo lea, por favor, porque pues realmente no nos... Sí es importante, pero no nos vamos a quitar el sueño por hoy. Quizá Alfredo me apoya leyendo el 350, por favor. Ok. Artículo 350. Responsabilidad personal. Cuando sea declarada en quiebra una empresa mercantil, todo director, administrador o liquidador de la sociedad
o establecimiento fallido que hubiere cooperado a la ejecución en alguno de los actos ilícitos que la motivaron, será sancionado con igual pena a la señalada para el quebrado fraudulento o culpable según el caso. Muchas gracias, compañero. Resumamos este artículo. Se refiere a que los actos delictivos de los sujetos activos no involucran a la persona jurídica. Repito, se refiere a que los actos delictivos de los sujetos activos no involucran a la persona jurídica, sino que los hacen a ellos personal y plenamente responsables de sus acciones. Y como bien leía nuestro compañero, pues en el artículo 350, el epígrafe, responsabilidad personal. Cuando sea declarada en quiebra una empresa mercantil, todo director, administrador o liquidador de la sociedad o establecimiento fallido que hubiere cooperado a la ejecución en alguno de los ilícitos que la motivaron, será sancionado con igual pena a la señalada para el quebrado fraudulento o culpable según el caso. Entonces, esto lo van a ver ustedes en el folletito que se les va a enviar y se refiere a que los actos delictivos de los sujetos activos no involucran a la persona jurídica, ¿verdad?, sino que los hacen a ellos personal y plenamente responsables de sus acciones, ¿verdad? Y como elementos podemos ver un verbo rector que es quebrar o cooperar. Un sujeto activo, pues en este caso será directores, administradores, gerentes, liquidadores. Sujeto pasivo, pues serán los acreedores, accionistas, ahorrantes, el bien jurídico tutelado, la economía nacional, y resaltamos como elemento interno la voluntad de cooperar. Así lo establece el artículo, ¿verdad? Que hubiere cooperado. En pocas palabras, ellos tienen una responsabilidad personal también, ¿verdad?, al tenor de lo que establece el 350. También vamos a ver el 351, que sería en este caso la complicidad. La complicidad. Y para este artículo, pues el contenido es el siguiente. Serán empenados como cómplices del delito de quiebra fraudulenta quienes ejecutaren cualquiera de los actos siguientes. Ojo y oído. Confabularse, es decir, ponerse de acuerdo con el quebrado, con el comerciante que fue declarado en quiebra, para suponer créditos contra él o para aumentar. Vayamos a un juzgado o digamos que busquemos a un conocido que sea notario y que me autorice una escritura de convenio de alimentos donde establece que yo estoy aportando 5,000 quetzales mensuales en pensión alimenticia. Simular, ¿verdad? Alterar su naturaleza o fecha con el fin de anteponerse en graduación. Graduación es en grado, en el orden en que tiene que pagar las deudas, en perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verifica antes de la declaración de quiebra. 2. Haber auxiliado al quebrado en el alzamiento. Ya vamos a ver qué es el alzamiento de bienes. Sustracción u ocultación de sus bienes. En pocas palabras, pues le está ayudando para que aquel ya no tenga bienes, no tenga casa, no tenga terreno, no tenga nada que le puedan embargar, pero todo es producto de un fraude. Realmente sí tiene su propiedad, ¿verdad? Es como aquella persona que tiene problemas con la esposa, ¿verdad? Y dice, es un ejemplo, algo ficticio, compañeros, por favor no lo van a poner en práctica, ¿verdad? Y dice, bueno, yo si algún día ya termina mi matrimonio, pues aquella no se va a quedar con nada mío. Y lo que compré después de que nos casamos, lo voy a poner a nombre de mi hermano. Así sencillamente. Está alzando sus bienes. Para que si un día se quiere ir, que se vaya, no tenemos nada que liquidar, porque no hay nada a mi nombre. Más o menos así sería con alguien que dice, pues, tengo una deuda. Y se lo termina quitando el hermano, ese síndico. Muy bien, síndico, significa que sí me di a entender. Cabal, ¿verdad? Lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros a ustedes. Entonces acá, el cómplice colabora en ese sentido. 3, ocultar a los administradores de la quiebra la existencia de bienes que hay una persona, por ejemplo, cuando en el procedimiento de quiebra, si alguien se nombra como administrador, pues él no va a conocer qué bienes hay, va a preguntar y que le digan, no, ya no hay nada más, y resulta que sí hay otros bienes. A esto se está refiriendo, perteneciendo a esta, obren en poder del responsable o entregarlos al quebrado y no a dichos administradores. Verificar con el quebrado conciertos particulares en perjuicio de otros acreedores. No está hablando en concierto de Maná, de Ricardo Arjona, de Bronco, ¿verdad? Sino concierto es ponerse de acuerdo, convenios, ¿verdad?
Obviamente no convenios en buena lid para simular que existe tal deuda o que el plazo pues no termina ahorita, sino que hasta dentro de tanto tiempo, etcétera. Pero es con el ánimo de ayudar a la persona que fraudulentamente logró que lo declararan en quiebra. Entonces a eso se refiere la complicidad, que está en el artículo 351. ¿Y quiénes son cómplices entonces? Quienes se confabulen, es decir, se ponen de acuerdo con el quebrado, ¿verdad? Lo auxilien de alguna manera, pues le echen la manita para que él logre ahí que resuelvan que está declarado en quiebra. Oculten bienes, ¿verdad? En otras palabras, ¿no? Tal vez no tanto si es un carro que le ponga un cobertor al carro, ¿no? ¿Verdad? Sino que realmente esté a nombre de otra persona, por ejemplo. O realicen pactos, a eso se refiere a la palabra conciertos, con el quebrado perjudicando a los acreedores. Si fuese un delito de homicidio, pues el sujeto activo sería el que agarró el machete y decapitó a su víctima, ¿eh? Perdón por el ejemplo tan brusco. Y el cómplice podría ser aquel que le dio posada 2 o 3 días mientras la andaban buscando, para poder entender esto. Entonces, sujeto activo de la quiebra fraudulenta, el comerciante que cometió algún engaño para lograr que lo declarara en quiebra. El cómplice, de repente el que colaboró prestándole su nombre, ¿verdad? Fingiendo una deuda, etcétera, le prestó ayuda. Muy bien. ¿Qué elementos podemos ver acá? Pues que hay varios verbos rectores, confabular, ponerse de acuerdo, auxiliar, ocultar y verificar. Pues eso los podemos ver ahí del artículo 351. Confabularse con el quebrado, haber auxiliado, establece el numeral segundo, está auxiliar, ocultar a los administradores, ahí está el verbo rector ocultar, verificar con el quebrado, también está el verbo verificar. Sujeto activo, ¿quién puede ser aquí? Cualquiera puede ser cómplice. Sujeto pasivo, entonces serán los acreedores, accionistas, ahorrantes, y el bien jurídico tutelado, pues sigue siendo la economía nacional. Hay un elemento interno que será el ánimo, la voluntad de, entonces prestar la colaboración con el sujeto activo, con el responsable penalmente, porque hay un autor y hay un cómplice, ¿verdad? Entonces el cómplice tiene el ánimo de colaborar con el autor del delito. Y el elemento material, pues es eso, si ya lo pensó, pues lo lleva a la práctica, ¿verdad? Y la conducta es de acción. Yo siempre pregunto, ¿qué es lo? A esta hora, pues ya tenemos hambre, ya tenemos ganas de tomar café, ¿verdad? Entonces ese es nuestro elemento interno, yo quiero café y quiero café. Dentro de 20 minutos que terminamos la clase, alguien va corriendito y se sirve una tacita de café y tomó café, su elemento material, ¿verdad? Muy bien. De lo que vamos hablando, compañeros, ¿alguna duda, comentario, por favor? Todo claro por el momento, Lee, gracias. Gracias, Alfredo, a usted. ¿Los demás compañeros qué opinan? Todo bien, licenciado, gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos entonces, hablemos del delito de alzamiento de bienes. Ojo y mucho cuidado. Si alguien les pide colaboración, fíjate que tengo un clavo, tengo un problema. Mira, de repente tengo una deuda, no la puedo pagar, de repente me la quitan. Haceme la campaña. Puedo poner la casa a tu nombre. O me puedes apoyar ahí para que haya un contrato de crédito entre los dos para que vean que yo debo y realmente no te debo, pero en papeles sí te debo. Cuidado. Alzamiento de bienes. Eso está en el 352 del Código. 352 del Código. Ojo, compañeros, ojo con este artículo. Le vamos a anotar una E de examen acá. 352. ¿Quién? Cualquier persona, de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones, se alzare con sus bienes, los enajenare, gravare u ocultare, simulare créditos o enajenaciones, sin dejar persona que lo represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión y con multa. Siguiente párrafo. Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará además con inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.
¿Qué vamos a decir del delito de alzamiento de bienes para poder entenderlo? Aquí lo que cuenta es la simulación, porque el sujeto activo tiene bienes, tiene dinero, como aquel anuncia, casos, carros, sueldos, ¿verdad? Punto, ¿verdad? Tiene su casita, tiene carrito, tiene etcétera, etcétera, pero entonces con el ánimo de no pagar, como establece el código, se sustrae, se alza con sus bienes. ¿Y qué será alzar un bien? Pues es moverlo, es quitarlo de un lugar, pasarlo a otro, ¿verdad? Entonces acá, pues no va a levantar el terreno que tenga en Zumpango y lo va a pasar a Xenacov, por ejemplo, ¿va? Solo para citar un ejemplo, no. Sino que entendiendo este artículo, el sujeto activo puede ser cualquier persona que tiene el ánimo de no pagar. A eso se refiere el propósito de sustraerse al pago de sus obligaciones, se alzare con sus bienes. Entonces, pero ojo, por favor, la persona ya está enterada de una u otra manera que ya le presentaron una demanda porque tiene 5 años que no paga alimentos. Otro de los casos donde sí hay prisión por deuda, ¿verdad? Entonces viene y por ahí ya se enteró y dice, ay, híjole, ya tengo 5 años no pasar pensión alimenticia, tengo que pasar, por ejemplo, 1,000 quetzales mensuales, por cada año son 12,000, por 5 son 60,000 quetzales. Híjole, dice, bueno, entonces para evitar problemitas, solo medio se entera y le dice al hermano, ¿verdad? Que no pase lo que decía la compañera, ¿verdad? Mira, fíjate que me enteré por ahí de que ya me van a demandar, entonces hazme la campaña, puedo poner el carro a tu nombre, ¿sí? Y le habla al otro hermano, mira, puedo poner la casa a tu nombre, sí, está bien, ¿verdad? Pero ya hay demanda, ojo. Entonces, con el ánimo de no pagar, se está alzando con sus bienes. Estaban registrados a su nombre y ahora aparecen registrados a nombre de otra persona, ¿verdad? Se está alzando con sus bienes. Los enajenar, en teoría los vende, pero realmente no los está vendiendo. Los gravar, imagínense que constituya una hipoteca sobre esa propiedad para que pues, ya no puedan disponer de la misma. U ocultar, ¿verdad? Pues ocultando, pero porque aparezca el nombre de otra persona. Simular créditos o enajenaciones. Entonces a eso se refiere el delito de alzamiento de bienes, porque él realmente sí tiene efectivo, tiene bienes con qué responder. Por eso la ley sanciona la simulación, pero esto se da cuando ya exista una demanda en contra de la persona. O sea que una vez él enterado de que ya está demandado, mejor que ya no toque nada, ¿verdad? Mejor que busque un buen abogado, mejor que procure una conciliación, un convenio de pago, porque tiene un problemita civil, por ejemplo, ¿verdad? Y tal vez tiene embargado solo su salario y de repente termina siendo denunciado por un ilícito penal que se llama alzamiento de bienes, porque con el objetivo de no pagar sus deudas, pues hace movimientos ahí en papeles y ahora lo que estaba a su nombre aparece en nombre de otra persona. Y como por arte de magia ya no tiene nada, ¿verdad? Entonces, por ahí nosotros vamos a encontrar figuras como el testaferrato, ¿verdad? El prestanombres, o en la doctrina el que se llama el hombre de paja o el fantoche, ¿verdad? Solo leo este comentario de Helen y luego tiene la palabra Oscar. Vamos a ver acá. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien obtiene algún vehículo al crédito y no desea pagar pensión alimenticia con el pretexto que tiene deuda? No, ahí no hay problema. Ahí no hay problema, porque ahí realmente tienen una deuda, ¿verdad? Pero en el orden de los pagos, las deudas que sean por alimentos, pues ocupan el primer lugar, ¿verdad? Entonces, hay un orden de pagos, ¿verdad? Ahí no se estaría simulando, si estoy entendiendo bien, porque realmente él compró al crédito, ¿verdad? Entonces, habría que ver con qué mentalidad lo hizo. Pero si se logra documentar que está pagando al crédito, pues sencillamente, pues, lástima por él, ¿verdad? Porque tendrá que pagar los alimentos y si no le alcanza para pagar el carro, les va a tener que responder a la empresa que le vendió el vehículo. Oscar, por favor, el tiempo es suyo. Sí, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. A mí me surgió una duda al respecto, licenciado, por ejemplo, cuando hay una deuda mancomunada. Ajá. ¿Qué pasa que cuando póngale la persona, por ejemplo, fiador, pero deja de pagar las amortizaciones y prácticamente yo como deudor
la deuda y me empiezan a mí a descontar dentro de mi salario porque trabajamos en la misma empresa, ¿verdad, licenciado? Ajá. Esta denuncia lo indemnizan y se va y ya no lo encuentro. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde puedo acudir cuando yo tengo todas las facturas, tengo todos los vouchers de pago? ¿O qué procede ahí, licenciado, en este caso? Bueno, para empezar, no hay que salir de fiador de nadie, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Hay que marcar la diferencia entre la solidaridad, como usted bien mencionó, la mancomunidad, la solidaridad. En materia mercantil, la solidaridad se presume. ¿Qué significa eso? Que si de repente yo, como dicen ustedes, de buena onda, me voy con mi amigo y dice, ya te voy a sacar a mi moto vos y acompañame, sí, digo yo me voy, ¿verdad? Con él, ¿verdad? Para que en mi colacito y con la moto nueva y estando en la empresa, le dice, mire, pero usted no trae a alguien que lo pueda respaldar bien. Y me dice, mira, apóyame aquí, mira, eso solo es un requisito, vos sabes que voy a pagar. Y yo le digo, sí, y le firmo. Como es materia mercantil, se presume. ¿Qué quiere decir? Que se asume que yo voy a responder en el caso de que él no pague. Eso es en mercantil. Ahora, bueno, termino. Y por eso en materia mercantil, aunque esté ahí el deudor, muchas veces le van a cobrar al fiador. Y dice uno, mire, pero ¿por qué no le cobra a él si ahí está él? Lo que sucede es que en materia mercantil la solidaridad se presume, entonces pueden ir indistintamente en contra del fiador o en contra del deudor. En tanto que en materia civil, la solidaridad debe ser expresa. ¿Qué significa? Que debe constar en el contrato que don fulano de tal se convierte también en deudor solidario, mancomunado e ilimitado del señor fulano de tal. Entonces, en mercantil se presume. En derecho civil debe estar expreso. Ahora, en relación a su pregunta, solo queda el derecho de repetir, ¿verdad? Usted ya pagó por alguien más, pues entonces usted tendrá que definir o averiguar la dirección donde pueda ser notificado el señor y usted ya le inicia un juicio para cobrarle lo que usted pagó en nombre de él, ¿verdad? Eso en doctrina se llama derecho de repetir. Pero realmente lo que va a promover es una ejecución, usted le va a cobrar porque ya pagó en nombre de él, ¿verdad? Eso sería lo que tendría que iniciar, ¿verdad? Pero para evitar eso, mejor no hay que ser fiador, ¿verdad? Y marcar la diferencia que en derecho mercantil, la solidaridad para el pago se presume, en tanto que en derecho civil debe constar de forma expresa. Y al estar de forma expresa, entonces primero le van a ir a cobrar al deudor, si él no tiene con qué pagar, entonces van a ir en contra del fiador. Fátima, por favor. Es que depende a dónde sea la deuda, ¿verdad? Si es banco, pues es mercantil, ¿verdad? Entonces, yo realmente sí le digo, ¿verdad? Queda un poquito de duda cuando la gente dice, miren, no firmó. Los bancos sí realmente se aseguran que la persona firme, ¿verdad? Tal vez no se recuerda, ¿verdad? Porque imagínense, si no, también se estaría cometiendo un delito que se llama falsedad ideológica o material, ¿verdad? Entonces, si la deuda es en naturaleza mercantil, ¿con qué razón, verdad? Indistintamente le cobran a cualquiera de los dos. Quiero comentarles, por mucho tiempo trabajando para el organismo judicial se recibían a diario despachos y exhortos. ¿Qué es un despacho y un exhorto? Un documento, ¿verdad? Por el cual un juez de la capital, ejemplo, le pide favor al juez de, qué sé yo, Antigua Guatemala, para que le cobre a una persona que vive en San Juan del Obispo, ¿verdad? Eso es una forma de comisionar a un juez a otro. Y cuando uno iba a leer la demanda, pues en la demanda pues iba en contra del deudor y el fiador mercantil.
Y entonces le requerían de pago al deudor y también al fiador, indistintamente, porque en naturaleza mercantil se presume. De repente el deudor ni visto ni oído, entonces el pobre fiador le tocaba pagar, ¿verdad? Y cuando ya lograba investigar dónde estaba el deudor, pues el fiador que pagó por él, pues tendría que buscar un abogado y que el abogado ya promueva el juicio respectivo para cobrarle, ¿verdad? Eso definitivamente es en materia mercantil. Cuando es civil es diferente, porque ahí debe constar por escrito que la persona acepta esa responsabilidad. ¿Sí, Oscar? Y sí, licenciado, con relación a al ejemplo que yo le daba, entonces al final, cuando es un ejemplo, yo sé la persona que nuevamente tiene un empleo, entonces aquí ya sería un juicio de derecho de repetir, licenciado. Sí. Mire, pues, le voy a contestar la pregunta porque ya la lanzó, pero ya cuando son asesorías, sí tendría usted que buscar un abogado directamente. Sí. Lo que va a pasar es que por ejemplo, el que pagó por otro sabe que este fulano ya trabaja en tal lugar, pues que vaya con un abogado y que el abogado promueva el juicio respectivo y pues el que pagó por él, que le diga, mire, Lic, ahora está trabajando en tal lugar, está en la dirección y el abogado va a iniciar el juicio correspondiente. Ah, ok, licenciado, gracias. Para servirle, muy bien. Entonces, sigamos hablando un poquito de alzamiento de bienes y solo recapitulo. Hice la observación porque igual de repente me he topado en la oficina que me dicen, mire, Lee, fíjese que fulano de tal me dijo tal cosa. Entonces mejor nos abstenemos cuando son casos así muy concretos de interferir en la asesoría que otro colega pueda dar porque cada quien tiene su estrategia para poder defender. Muy bien. Cuando hablamos de alzamiento de bienes, entonces incurre en cualquiera de los supuestos que establece el código para no cumplir con sus obligaciones. El objetivo es no pagar, ¿verdad? Ya dijimos que el verbo rector, pues hay alzar, enajenar, grabar, ocultar, simular. El sujeto activo es cualquier particular o también puede ser un comerciante. Sujeto pasivo son acreedores, el bien jurídico tutelado, en este caso la economía nacional y de la persona individual. Y pues el elemento interno, que si hay dolo, ¿verdad? Porque hay ánimo, voluntad, deseo de alzarse con sus bienes, es decir, venderlos así, entre comillas, venderlos, porque normalmente no los está vendiendo, ¿va? Hipotecarlos, pero fingir eso, ponerlos a nombre de otra persona, con el ánimo de no pagar. Y el elemento material, pues si ya decidió poner la casa a nombre del hermano, pues va con un notario y le dice, mire, dice que con mi hermano tenés un negocio y la casa ahora es de él. Ah, bueno. Notario me va a estar preguntando, mire, ¿cuánto vale? Autoriza la escritura de compraventa y asunto arreglado. El otro es el que sabe lo que está sucediendo, ¿verdad? Y la conducta es de acción. Pero ojo, esto es cuando ya se encuentra promovida una demanda. Cuando no la hay, pues no habría problema, porque yo, en atención a mi derecho de propiedad, puedo disponer de mis bienes libremente como a mí me parece. Si quiero, los regalo, ¿verdad? Quiero, los rifo, los vendo, ¿verdad? Etcétera, pues está a mi nombre, no hay problema. Solo habría que tener cuidado con el régimen económico del matrimonio, ¿verdad? Para no incurrir en otro ilícito. Muy bien. Entonces acá hay un artículo que se denomina quiebra de sociedad irregularmente constituida, que está en el artículo 353. Y luego también vamos a ver lo que es el concursado no comerciante. Solo vamos a hacer una explicación. Necesito, por favor, que alguien tenga a la mano ahí su código civil solo para poder dar una explicación y que por favor pudiera apoyarme con el artículo 1728 y 1729, porque en esos artículos, en uno de ellos aparece la definición del contrato de sociedad, porque no solo vamos a decir, ah, mire, quiebra de sociedad irregularmente constituida, el que hagas quebrar una sociedad irregularmente constituida. Y eso, es decir, Oscar. El artículo 1728, licenciado. Sí, por favor. Título 3 de la sociedad, artículo 1728. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poder en común, bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las garantías. Las ganancias, perdón. ¿Sigo, licenciado? Por favor. Artículo 1729. La sociedad debe de celebrarse por escritura pública e inscribirse
en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. Muchísimas gracias, Orca, por su colaboración. Bueno, compañeros, en el artículo 1728 del Código Civil ustedes van a encontrar la definición legal del contrato de sociedad. Según la lectura que hizo el compañero, la sociedad es un contrato por el que dos o más personas, 3, 4, 5, 6, 7, se ponen de acuerdo, aportan bienes, dinero y ejercen una actividad económica con el objetivo de dividirse las ganancias, obviamente las pérdidas también, porque así es la sociedad. Y el 1729 establece que la sociedad es un contrato solemne. Quise explicárselos para que ustedes desde ya se formen la idea. Se llama solemne todo aquel contrato que sí o sí debe constar en escritura pública. La ley exige que conste en escritura pública, como en el caso del contrato de sociedad, porque así lo establece el código, debe constar en escritura. Muy bien. Ahora, hagamos una diferencia. Hay sociedades de hecho, hay sociedades irregulares y hay sociedades regulares. Repito, de hecho, irregulares, y luego están las sociedades regulares. Sociedades de hecho, sociedades irregulares y por último las sociedades regulares. ¿Cuáles son las sociedades de hecho? Una sociedad de hecho es la agrupación de personas, ¿verdad? Que en teoría están poniéndose de acuerdo, aportando dinero, bienes, todo para ejercer una actividad económica, pero no han ido a la oficina de un notario para otorgar la escritura de constitución. Todo es de palabra, todo es de hecho. Entonces una sociedad de hecho es la que existe sin haberse otorgado su escritura constitutiva. Así. ¿Y cómo se llama la sociedad, verdad? Pues el níspero gigante, ¿verdad? Ejemplo. ¿Quiénes son los miembros? Fulano, fulano y fulano. ¿Y cuándo fueron para que le hicieran la escritura? No hemos ido. Sociedad de hecho, entonces. Solo es de hecho, no tiene escritura. Luego sería la sociedad irregular. En este caso, ya se otorgó la escritura constitutiva, pero el testimonio de esa escritura, o sea, la copia de esa escritura, no se ha llevado al registro mercantil para inscribir la sociedad. La diferencia es que, en el caso de la sociedad de hecho, existe solo de palabra. La sociedad irregular, por el contrario, ya las 5 personas que constituyeron la sociedad, el níspero gigante, ya fueron a la oficina X al notario, ya les hicieron la escritura, ya firmaron y todo, pero no han llevado el testimonio, así se le llama la copia de la escritura, no lo han llevado al registro mercantil y por ende no está inscrita la sociedad, por eso es irregular, porque le falta el procedimiento de inscripción. Tercera, las sociedades regulares. Entonces son aquellas cuyo testimonio de la escritura ya se ha inscrito en el registro mercantil y se han cumplido con todos los requisitos establecidos para el efecto. Recapitulemos. Cuando hay una sociedad de hecho, solo está la agrupación de las personas. Solo ellos saben quiénes son los miembros de la sociedad. No tienen escritura. Una sociedad irregular, ya les redactaron la escritura, pero no han llevado la copia de la misma al registro mercantil para su inscripción. En tanto que la sociedad es regular, cuando ya otorgaron escritura, ya realizaron todos los trámites en el registro mercantil y entonces esa sociedad ya aparece inscrita como tal. Eso para poder explicarles que conforme al artículo 353 hay un delito que se llama quiebra de sociedad irregularmente constituida. Para los efectos de lo dispuesto en este código, se considerará fraudulenta la quiebra de toda sociedad constituida sin los requisitos y a quienes las constituyeren se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 350. El mismo ejemplo, ¿sí? 5 personas se ponen de acuerdo y empiezan a divulgar que ellos son los socios o accionistas de la sociedad, el níspero gigante, ¿verdad? Es una idea. Pero solo lo están haciendo con el objetivo de poder comprar toda la cosecha de nísperos, no sé ni qué mes dan fruto los nísperos, ¿verdad? Y entonces ya los empiezan a conocer como miembros de esa sociedad. Realmente no aparece inscrita. Y lo único que pretenden hacer es, después de haber adquirido ganancias, hacer quebrar esa sociedad. Entonces, quiebra de sociedad irregularmente constituida, ¿verdad? Pues aquí es fraudulento porque ni siquiera existe la sociedad y también se hace con el objetivo de defraudar a algún acreedor.
Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver en este caso el 353. Verbo rector, acá es quebrar. Sujeto activo también es cualquier persona. Sujeto pasivo son los acreedores. Esto también se refiere a aquellos que son socios para hacer servicios educativos. Sí, toda vez sea una sociedad, ¿sí?, o algo constituido como sociedad, o presentado como sociedad, pero que no ha cumplido con el trámite de inscripción en el registro mercantil, y esa supuesta sociedad que están creando lo hacen con el ánimo de afectar a alguien en su patrimonio, entonces podría encajar este delito. Sea que vendan nísperos, que vendan vino, que vendan libros, etcétera, etcétera. El asunto es que se trate de hacer quebrar a una sociedad que no ha cumplido con su requisito de inscripción. Continúo, verbo rector, quebrar, sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo son los acreedores, porque a ellos se les afecta para servirles de... Para ellos se afecta. ¿Alguien quiere unirse todavía? Yo creo que ya no, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por derecho e igualdad, que pase adelante. Bienvenido. Bien jurídico tutelado, pues aquí es la economía nacional o de la persona particular, ¿verdad? El elemento interno, en este caso, es la voluntad de hacer quebrar una sociedad que ha sido creada, formada, sin cumplir con los requisitos legales. El elemento material, pues eso es llevar a la quiebra sociedad, conducta de acción. Oscar, ¿tiene un minuto, por favor? Sí, licenciado, perdone, lo que pasa que ya nos mandaron el link de la siguiente clase. Perdone. Pues, ustedes deciden, por ahí, porque a las 7:30 terminamos ahí. Bueno, entonces, en atención a, el concursado no comerciante, pues acá como el epígrafe lo indica, el sujeto activo no es un comerciante, ¿verdad? Vamos a dejarlo acá el día de hoy. Sí les pediría la colaboración también, porque sí me gusta explicarles los temas para que ustedes los puedan comprender. Lo dejamos acá el día de hoy en atención a la intervención de Oscar y demás compañeros. Les agradezco el favor de su atención y Dios mediante nos vemos vía virtual la próxima clase. Muy amables. Gracias.